recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Noten, mis hermanos, que Jesús da una misión a sus amigos, les da poder para ello. Los 12 primeros discípulos. Fíjense en el capítulo 10 siguiente, lo va a hacer con los 70, también al comienzo, otra vez del capítulo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y decía: la mies de la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Para hacer qué? Versículo 3. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Es decir, no se entretengan allí conversando, saludando gente. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Fíjense, hermanos, si percibimos en estos versículos que estamos leyendo, el interés de Jesús es: no socialicen tanto. No se pasen de casa en casa gastando tiempo, saludando a la gente. Dedíquense a una misión. Todo eso queremos enfatizar con más versículos. Versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, a Jesús le quedaba claro la misión. Él sabía lo que había que hacer. Sin embargo, a nosotros es lo que nos interesa saber si nos queda claro qué es lo que hay que hacer. Una cosa es que el maestro lo tenga bien claro, sabe lo que hay que hacer, ustedes hagan así, cuídense de esto. Lo tenía claro, hermanos. La gente que le acompaña, ¿lo tiene claro? ¿Saben, hermanos, que en los textos que vamos a leer ahora del Evangelio de Juan, hay una constante, y es que a esta gente no le queda claro, sino cuando se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y cuando se dejan guiar, hacen cosas que son asombrosas. Muy simple, hermanos. No tienen instrucción. Como la instrucción que estamos leyendo acá. Lucas 9, Lucas 10, hagan así, dejen de hacer esto, piensen bien en esto, hagan así. En fin, los instruye. Y Él es el jefe, Él sabe por qué lo dice y a dónde pretende llegar. Pero hay aquí, hermanos, que al comienzo del ministerio, los discípulos que no eran entrenados, no estaban entrenados, cuando toman el primer contacto con Jesús, hacen cosas sin entrenamiento, nadie les dijo, pero hacen cosas tan hermosas solamente guiados por el Espíritu Santo. De esas cosas vamos a ver algunas. Invito pues que vayamos al Evangelio de Juan. Queremos hablar, hermanos, de lo que es la testificación. Una obra muy simple. No se requiere mucho de entrenamiento para testificar. Si a Jesús le quedaba claro qué es lo que había que hacer, al discípulo, cuando toma contacto con Jesús, hermanos, si se deja guiar por el Espíritu Santo, hace cosas tan preciosas. Vamos a ver, hermanos, primeramente el caso de Juan Bautista, que es el que va a iniciar la predicación, la testificación. Lo miramos en Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 33. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo no lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando Juan habla, hermanos, cautiva gente. Fíjense el siguiente versículo, 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus seguidores. Y mirando a Jesús que andaba por allí, da testimonio: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, le dice:
¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Y ellos dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Esto es, hermanos, si Juan Bautista da testimonio de que ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, ok, hermanos, yo tengo interés en las cosas espirituales, tengo hambre, me acerco y la voz me dice, ¿qué quieres? Quiero conocerte, ¿dónde moras? Fíjense, hermanos, versículo 39. Hay un detalle que se nos ha pasado por alto quizás. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, que esto equivale 4 de la tarde. ¿Hay algo llamativo en ese texto? No es eso. Hay algo llamativo, pero ¿qué es? Ok, ellos pidieron, queremos estar contigo, pasarla contigo, morar contigo, las horas, y era como la hora 10:00, 4 de la tarde. Recordemos, hermanos, que cuando estudiamos la Biblia, tratemos de hurgar, se requiere esfuerzo, es cierto, pero por cavar se encuentra tesoro. ¿Quién escribió este evangelio? Juan. Juan es uno de los dos que están allí. Lo va a decir. ¿Cuándo se escribió el evangelio? Según los estudiosos, fue unos 65 años aproximadamente, más tarde. Si la experiencia vivida con Jesús fue por el año 27 de la era cristiana, Jesús inicia su ministerio, por el año 95, Juan escribe el Apocalipsis y también se cree las cartas y el Evangelio. Desde el año 27 hasta la década del 90, calculen, hermanos, ¿cuántos años son? 65. Todavía recuerda el encuentro que tuvo con Jesús a las 4 de la tarde. No se lo olvidó porque le impactó. ¿Te acuerdas de tu encuentro que tuviste con el Maestro? ¿Te impactó alguna vez? ¿Recuerdas el momento, la hora, el evento? ¿Qué pasó? Porque si, hermanos, el encuentro con Jesús no impacta, algo pasó, no impactó. Es tan importante que si tú tienes un encuentro con el Maestro, Él te va a impactar, te tiene que impactar, a menos que tengamos los sentimientos y el corazón tapados. Recordamos esa ilustración, hermanos, que se toma la botella y se la arroja al arroyo. No se hundió. Ok, para que se hunda voy a darle más agua. Y arrojo la botella al mar ahora. No se hunde. Ok, vamos a buscar más agua, la tiro al océano y no se hunde. ¿Qué pasó? Cuanta más agua, ¿no es que debiera hundirse? No. ¿Por qué? Porque tiene un tapón. No se trata, hermanos, de que si hay más cantidad de agua, es que si yo estoy tapado, no me entra ni un céntimo de agua, por más que haya poca o haya mucha agua. Con el corazón humano pasa lo mismo. Si no estoy abierto a la influencia del Espíritu Santo, por más que vengan evangelistas, no, pero tráeme más. Y ven iglesias, hermanos, y más, y tanto. Voy a una convención de adventistas donde está toda la miríada de gente que van a dar testimonio. Y yo estoy cerrado, hermanos. No me impacta, no me llena, no me llega. En el caso de Juan, 65 a 70 años más tarde, todavía recuerda la hora. Ese es el detalle que hay que tomar en cuenta, porque le impactó el encuentro. ¿Leemos? ¿Otra vez? Versículo 39, retomamos, le dice, venid y ved, fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque eran como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. Así que uno era Andrés, el otro era Juan, el discípulo amado. ¿Qué hace Andrés? Y fíjense, hermanos, que son cosas tan simples, pero movidas por Espíritu Santo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo Andrés con su hermano Simón? Lo trajo a Jesús. Qué simple, hermano, qué simple. Más simple es el caso que viene.
es llevar a una persona a que tenga ese encuentro. Tú conócelo como lo conozco yo. Me impactó a mí, te puede impactar a ti. Podemos utilizar palabras o literatura. Quiero decirles, hermanos, que ya se están imprimiendo estos volantes laminados que contienen los 10 mandamientos en inglés y en español. Y ya trae la dirección también. Y ya se han repartido aquí entre varios hermanos. Y se va a seguir trabajando más. Hay gente que no conocía. A ver, o en inglés o en español, no importa, hermanos. Acá. Y mira acá. Y lee los mandamientos. Y la forma como se editó acá este material es que al sábado se le puso como ocurrió con la visión de Elena White. Hay un color acá que sobresalta para que se lea, y esto que está acá, acuerde de santificar el sábado. Hermanos, no cuesta dar un volante para que la persona con la cual tenemos contacto empiece a conocer a Jesús. Reitero, primero lo hizo ¿quién? Juan Bautista. Él fue el que dio testimonio, habló en voz alta. Y él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan Bautista. 2 seguidores de Juan oyen el mensaje y entonces le piden a Jesús pasar con él. Uno de esos 2, Andrés, ubica a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, y lo lleva a Jesús. ¿Nos costaría a nosotros llevar un volante a esa persona para que conozca a Jesús? Miren más, hermanos, siguiente historia. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe. ¿Me pueden correr acá el cable? Está detrás, a ver si se puede sacar. Ok. Gracias, Juan. Este es un ejemplo de un debate. Sí, está bien. Y es que Felipe, dice el texto, Jesús lo miró, vio potencial en él y le dijo, sígueme. Y Felipe no puede hacer otra cosa que ubicar a su amigo Natanael. No se conoce mucho de Natanael. Él figura entre los discípulos que vieron a Jesús resucitado. Y se supone que este Natanael es Bartolomé, porque Bartolomé es un apodo, hijo de Ptolomeo, y que su nombre era Natanael. Uno busca a los estudiosos, en fin, o diccionarios, y ahí van a ver la asociación entre Natanael y Bartolomé. Lo cierto es que este hombre tiene su conflicto personal y genera debate. Perdón, Felipe, pero ¿qué me estás diciendo? Sí, hemos hallado a Jesús, que es de Nazaret, y que es el llamado el Mesías. Discúlpame, pero creo que estás confundido. Yo conozco Nazaret. Nazaret es un villorrio que no sirve, es un lugar de mala muerte, hay delincuencia. Hasta se habla de narcotráfico allí. De ahí no puede salir nada bueno. Y tú de ahí me dices lo que me estás diciendo. Pregunto, hermanos, ¿qué hubiéramos respondido nosotros? ¿Qué respondemos cuando alguien nos hace planteos, cuestionamientos y que nos invita a un debate? Como adventistas, hermanos, enseguida sacamos nuestras espadas del conocimiento. Si se nos dice, ¿tú eres adventista? ¿Tú eres de estos sabáticos? A ver, ¿de veras? ¿Tú crees todavía eso, que es el mandamiento que está abolido, que guardan los judíos? ¿Tú guardas eso todavía? Pregunto, ¿cómo tú respondes? Sí. Seamos sabios, hermano. A ver, ¿quién sigue la línea del debate que Natanael provocó a Felipe?
leamos el texto y aprendamos sabiduría. Si alguien te provoca de esa manera, no respondas, lee el texto, porque a propósito es como te estoy trayendo. Mira en el texto sabiduría. Si alguien te provoca diciendo, discúlpame, pero ¿a quién le cabe? ¿De veras que tú guardas el sábado como esos judíos? ¿Qué respondes? A ver, bueno, ya estamos mejor orientados. Ven y ve. ¿Nos damos cuenta? Si Felipe se hubiera engarzado en el debate, a ver, Natanael, ¿cómo? Claro, hijo, yo conozco Nazaret, es un barrio de mala muerte, de ahí no sale nada bueno. No, Natanael, no, estás confundido. No, ¿qué confundido? ¿Tú conoces Nazaret? Sí, he ido, no, yo tengo un pariente, yo sé lo que digo. No sale nada bueno de allí. Sí, pero si tú vieras, no me hables. No. ¿Entendemos lo que es un debate, hermanos? Alguien que afirma un punto y el error ¿cuál es? Que nos enzarzamos en el conflicto, o sea, nos enganchamos. ¿Por qué? Él piense lo que piense. Yo tengo una misión clara, ¿cuál es? Eso es. Presentar a Cristo. Ven y ve. Mira, tú me dices lo del villorrio ese de Nazaret. Está bien, tú lo conoces. Claro que conozco. Y tú dices que allí corre el narcotráfico. Está bien, tú lo dices. Por supuesto, yo te puedo dar pruebas también. Ok, yo te escucho, pero déjame decirte algo. ¿Qué me vas a decir? Quiero que lo conozcas. Mira, está bien, yo te aprecio como amigo, no quiero perder tiempo. Lo que tú quieras, ven y velo, charla con él. Mis hermanos, Felipe lo hizo, digamos, por instinto. Porque él no fue entrenado. Nosotros tenemos que recibir entrenamiento de la Biblia. Él habló por Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaba el corazón de Felipe. Y Felipe dijo, ven y ve. Porque, hermanos, ese es el secreto. Cuando Natanael, decimos mansamente fue, Jesús, wow, que le dio por allí por acá se la dio. ¿O no? ¿No dice el texto así? A ver, leamos, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 46 en adelante. Natanael le dijo, de Nazaret. Debajo de la higuera. ¿Haciendo qué? Oración. Eso la hermana White lo agrega. Y en la oración, hermanos, él estaba pidiéndole a Dios, Dios, dame sabiduría porque mis amigos están muy allí excitados, están Felipe, tengo los otros amigos también que vieron allí a este señor y ya creen haber visto. Yo te pido que tú me ayudes. En fin, ¿cómo habrá sido la oración de Felipe? No sabemos, pero que estaba orando, sí. Y entonces se acerca y Dios va a responder esa oración. ¿En qué forma? Jesús le dice, este es un verdadero israelita. ¿Y esto cómo? Yo te vi orando debajo de la higuera. Fíjense, hermanos, la reacción tan rápida, tan... Mis hermanos, en el caso de Natanael, él fue conmovido. Primero era una persona sincera. Él oró a Dios. Buscaba la manifestación de Dios, que Dios le conteste. No simpatizaba con Nazaret. Y al amigo lo respetaba y por respeto te acepto ir a ver qué me propones, a quién tengo que saludar ahora. Pero Jesús sabía, hermanos, él sabía el resorte, dónde tocar. Y tocó bien. ¿Cómo se hubiera perdido Natanael si Felipe, cuéntenme, hubiera hecho qué?
el debate. Si Felipe hubiera hecho el debate, no contamos con Natanael. Porque, mis hermanos, tu misión y la mía no es hacer debates. Es que yo voy a defender el sábado y quiero que esta persona entienda. Siéntese, por favor. Ojalá estuviera el pastor acá que me ayudaría para que entienda este cabezón de primo mío que tengo. No entiende. Pero fíjate el versículo. No, hermano, no hagamos eso, hermano. No es nuestra misión. ¿Se entiende? Presentemos a Cristo. Llevémoslo, que conozca, que le toque el corazón. Así como el ángel tocó allí la cadera, el muslo de Jacob. Cuando estaban peleando allí le tocó y se descoyuntó, dice el texto. Dios sabe dónde tocar. Se está haciendo una invitación especial, mis hermanos, para el día de mañana. El prelanzamiento que queremos del satélite. Y quisiéramos que mucha gente conozca. No tanto el satélite, sino que conozcan al Jesús que se va a predicar en el satélite. El Jesús que tú tienes que conocer y predicarlo. ¿Qué hizo Andrés con su hermano? Le dijo, hemos hallado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Mira, yo te lo presento, tú mira, tú sacas tus conclusiones. Y hermano, Jesús sabe dónde tocar. Si tú llevas a alguien ante el Señor, deja que el Señor haga el resto. Él sabe dónde tocar. Esa es nuestra misión. Y mis hermanos, hay tanta gente que necesita, no tanto conocer nuestra doctrina, es conocer al Señor de nuestra doctrina. Una vez ya conté, lo quiero reiterar en esta ocasión, porque es la esencia de esto que queremos hacer, que es difundir la ley de Dios. Pero es al Cristo de esta ley. Y acá trae los versículos bonitos que se prepararon allí. Habla del juicio, trae versículos respecto del juicio, pero hay uno de ellos al final que dice, solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses 2:10. Es el único mediador. Y hermanos, si nosotros al exaltar la ley, exaltamos al Señor de esa ley, que esta ilustración cuenta de un concurso sobre el Salmo 23. Y los hermanos pues decidieron dar un premio a quien mejor recitara el Salmo 23. Y entonces pasan los concursantes, cada cual expuso el Salmo 23. Pero los dos últimos llamaron la atención. Y era el joven aplomado que cuando él se plantó para exponer, para declamar el Salmo 23, lo hizo muy bien, seguro, bonito. Cuando luego pasó el anciano para hacer lo propio, pues él cometió errores, le temblaba la voz y él hablaba como podía. Por ahí un poco se confundía, pero la sacó adelante. Y finalmente los hermanos, al decidir a quién darle el premio de la declamación del Salmo 23, están pensando, son los dos últimos, esos son los mejores, a ver por cuál, y finalmente decidieron por el anciano. Y entonces le dan el premio y finalmente el anciano se acerca al joven y le dice, yo hubiera deseado que usted sea el ganador porque usted lo hizo tan bonito, usted conoce tan bien el salmo del pastor. A lo que el joven dijo, es verdad, yo conozco bien el salmo del pastor, pero usted conoce mejor al pastor del salmo. Luchemos por eso, mis hermanos. Conozcamos al dador de la ley. Aquí está la ley. En la experiencia de los discípulos que estaban conociendo a ese hombre que impactó la vida de todos, hasta que recuerdan la hora del encuentro, décadas más adelante. Si tú pasaras a contar tu testimonio personal, cómo Jesús te impactó a ti, ¿en qué momento? Que tú sientes que Él te sostuvo, sea una prueba, o un drama, o una enfermedad, y que podamos testificar. Mira más todavía. Voy a invitar, hermanos, a que vayamos al libro de Hechos. Capítulo 8. Cuando comienza la persecución de los discípulos y apóstoles, algunas cosas llamativas.
Una de ellas, hermanos, es la experiencia de Felipe. Capítulo 8, Felipe el diácono. Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una dramáticamente, tan tristemente la profecía de Jesús. Será predicado este evangelio en Judea, Samaria, ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra. ¡Qué lindo! A través de una persecución dolorosa y que se vaya extendiendo. En nuestro caso, hermanos, como adventistas aquí de esta iglesia de Alhambra, qué privilegio, por medio de un satélite y en un lugar, ambiente agradable, cómodo también, poder decir las cosas. Pero aquí hay lecciones que hay que aprender. A ver, ¿qué nos va a enseñar Felipe? Capítulo 8. Y de allí comienza la persecución donde se esparcen por todas partes. Bien, este hombre pierde su casa en Jerusalén, versículo 5, y decide habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur ahora, por el camino que desciende de Jerusalén. Funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dice a Felipe, y acudiendo Felipe, escuchen hermanos, oyó que leía al profeta Isaías y comienza el diálogo. Pregunto hermanos, ¿qué diálogo intentaríamos nosotros con alguien a quien queremos evangelizar? ¿Cómo encararíamos la conversación? ¿Tú eres adventista? ¿Tú crees en la ley del Señor? ¿Crees en Cristo también? ¿En las 28 creencias? Y tienes acceso a alguien, está leyendo la Biblia. Wow, entonces hay un punto de contacto, respeta la palabra de Dios. ¿Cómo iniciamos la charla? Bueno, eso fue lo que dijo Felipe. Ahora hagámoslo en lenguaje moderno. ¿Cómo lo haríamos? Siempre, hermanos, a veces en nuestra mente está que, ¿cómo hago para que entienda el sábado? Tiene que entender el sábado. Ay, ¿cómo hago? ¿Sí? Cuidémonos, hermanos, aprendamos. Este hombre estaba leyendo a Isaías y prestó atención a lo que estaba leyendo. Y efectivamente hizo la pregunta. ¿Tú entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que suba y se siente con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era Isaías 53. Texto que conocemos, o debiéramos conocer. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, después de leer el texto, le dice a Felipe, te ruego que tú me digas, si es que sabes, ¿de quién el profeta dice esto? ¿Habla de sí mismo o habla de otro? Otra vez, hermanos, ¿qué responderíamos?
Lógicamente, ya está el texto, ya nos dice que. Pero ¿cómo respondemos nosotros? O mejor, ¿cómo iniciamos, cómo provocamos una charla cristocéntrica? Eso es lo que importa. Cuando educamos a los hijos, hermanos, ¿cómo son las normas que les hablamos a nuestros hijos? Recuerdo una experiencia que viví en Argentina. Y era para el Día del Niño, allá por el mes de agosto. Y entonces a las hermanas se les ocurrió hacer una novedad de otros regalos para los niños de la iglesia, que iban a regalar los caramelos de Dios o los dulces de Dios. ¿Y eso qué es, hermana? Dije yo. Son las frutas, pastor. Así que hoy vamos a hacer todo, no va a haber donas, facturas, eso es. No, vamos a hacer. Bueno, si ustedes, sí, ya lo organizamos todo, pastor, está bien, háganlo. Y las hermanas querían promover salud y buena alimentación y que los chicos disfruten comiendo frutas para el Día del Niño. Pero aquí que una hermana, pues ella no estuvo al tanto del movimiento de las hermanas, que eran varias, y ella no sabía, y se trajo de la panadería una bolsa grande de donas, de facturas. Y entonces pues lo trajo ella para repartir, y las hermanas pues estaban, era la novedad, era un cambio que quieren hacer. Entonces, ¿cómo yo decirle a la hermana sin que se ofenda? Lógico, ella lo hizo de corazón. Hermana, ¿sabe que le cuento que las hermanas ya estuvieron planeando estos días? Oh, no sabía nada. Y sí, entonces van a arreglar algo nuevo para los chicos. Van a hacer alguna celebración allí, los niños, todos los chiquillos de la iglesia, van al club de conquistadores, todo. Y los chicos vienen contentos y darles las golosinas de Dios. Ese era el nombre que usaron ellos. Oh, ¿y eso qué son? Las frutas. Oh, ya. Y la factura. Y eso es lo que le quiero decir, mis hermanos. Usted trajo esto y usó una expresión que todavía me retumba acá. Me refriegan los libros de Elena White. Fue una expresión que usó. Hermanos, yo digo, pensando en el texto que estamos leyendo acá, las hermanas actuaron muy cariñosamente. Acá no se tira en la cara un texto. Acá dice, no. Cuando nosotros hablemos de doctrina, en el caso de Felipe, que está instruyendo a un hombre, que le pregunta, ¿cómo es esto? Isaías 53, nada menos. ¿Cuál debería ser nuestra charla? Cristocéntrica. Así no nos quitamos ese concepto de que me tiran los documentos, los libros, allí las citas. No, hermanos, hablemos de Jesús. Que llene tu corazón, que llene mi corazón. Quiero leerles, hermanos, una cita de Elena White. No recuerdo si... No, creo que la dejé allá. Del pobre formalista, que está en Joya de los Testimonios. Y no la tengo a mano, está allí. Si no, yo la querría... A ver si, déjenme... No la tengo acá. Sí, debe estar allí, tal vez en el bolso. Ok, lo podemos traer. Y hay una expresión... Oh, está cargando allá, Rodolfo. Allá está cargando allá. Al lado 2, allá. Sí. Y esa cita, hermanos, yo les invito a que la atesoren. La hermana White escribe hacia los formalistas. Y el texto dice que tendremos disculpa en el cielo. Gracias, Rodolfo. Gracias. Tendremos disculpa en el cielo si estas cosas las enseñamos, las vivimos. Se encuentra en Joya de los Testimonios. Ahora ya les doy la página. Primer tomo, página 229. Muchos de los que profesan ser cristianos se entusiasman por empresas mundanales y se interesan por diversiones nuevas y excitantes, mientras que su corazón parece helado ante la causa de Dios.
Para el día de mañana es un día muy especial, hermanos, relativo al satélite. Deberíamos estar con mucho entusiasmo. He aquí, pobre formalista, un tema que tiene suficiente importancia para excitarte. Entraña intereses eternos. Es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante este tema. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpa si manifiestas entusiasmo por este tema. Que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. No podemos medir la longitud, anchura, altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador debieran llenar la mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter. El lenguaje del apóstol es: no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cómo le llama? Pobre formalista. Hay un tema que te puede apasionar. En el caso de los discípulos al comienzo, hermanos, y de Felipe en particular, ese era su tema. Está el texto bíblico y él, a partir del texto, ¿qué es lo que hace? Hechos capítulo 8. Leemos, hermanos. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hasta, hermanos, incluyó la doctrina del bautismo. Si le daba los estudios bíblicos, yendo de camino, exaltando a Jesús, y luego el pacto, de hacer un pacto con el maestro, hundiéndose en el agua, aquí hay, yo lo puedo hacer. Versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿Hablando qué, hermanos? Era exaltando el carácter de Jesús. ¿Lo podemos hacer nosotros? Estamos siendo llamados para eso. Hoy, al mediodía, se escuchó un testimonio, como aire fresco, de la experiencia de un matrimonio que empezó la obra por esa zona de Sonoma, allí más arriba de San Francisco, en un carro, durante un mes, soportando la inclemencia del tiempo. Pero Dios había puesto algo en el corazón de ese hombre y su mujer. Y trabajaron, pasaron los años. La nena tendría sus 3 años, contaba la hermana. Hoy ya es una mujer casada. Y una iglesia, hermanos, que está creciendo tanto con estos 2 primeros hermanos que iniciaron la obra allí. ¿No podemos hacer lo propio? ¿No podríamos tener hijas de Alhambra? Que se abra obra en tal parte. Pastor, aquí la iglesia. Hermanos, que se abra obra. Que se abra. Si es que tenemos una visión de expansión, como la tenía el Espíritu Santo y usó a Felipe. Vete allí a Samaria. Luego te vas a Gaza. Y después te vas por Azoto. Y luego por Cesarea. Esa es la visión del Espíritu Santo. Y un simple instrumento humano, llamado Felipe, que se prestaba. Ahora, hermanos, lo curioso de este hombre es que dice el texto que termina en Cesarea. Así que anduvo, recordemos, era natural de Jerusalén, predica en Samaria, luego vemos camino a Gaza, después por Azoto, ciudades, y termina en Cesarea. Y en Cesarea le pasa algo que muestra quién vive en su corazón. Hermanos, en Cesarea, allí tiene algo. Y el recuerdo es: me destruyeron todo acá, en Jerusalén. Perdió su casa y la familia. Tenía su esposa, hijas. Leamos Hechos capítulo 20. Abramos, por favor. Recuerden que está en Cesarea. Hechos 21.
Hechos 21. Versículo 8 leemos. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, en la casa de Felipe, descendió de Judea un profeta, Agabo, etc. Hermanos, cuando se encuentran el perseguidor con una de las víctimas, bien que Felipe le podría haber dicho, ¿y este hombre está acá? Por causa de él yo perdí mi casa en Jerusalén. El hombre anduvo dando vueltas, llevando su familia a cuestas. ¿Quiénes eran? Sus hijas. Pequeñitas, porque pasaron los años. No habla de la esposa. Pudo haber estado allí o pudo haberse perdido con la persecución que causó Saulo. No sabemos. Lo que sí se ve, hermanos, es que Felipe tiene el corazón curado. Le abre las puertas, mientras que acá Saulo le quitó la casa, lo echó, y él predicó otra vez Samaria, camino a Gaza, Azoto, termina en Cesarea, y luego lo recibe. Un corazón que tiene el amor de Cristo en su corazón. Ese es Felipe. Dios puede hacer mucho por nosotros, mis hermanos, si imitáramos estos grandes personajes de la palabra de Dios. En lugar de vivir de algún recuerdo amargo, triste, de lo que yo viví allí cuando fue la gran persecución en Jerusalén. No, Él sirvió. Tanto que las hijas sirven, en lugar de estar bebiendo de parte de su papá, ¿qué cosa? Rencor, amargura. No, el papá está curado, limpio su corazón, para poder darle a las hijas lo que él tiene. Las muchachas luego sirviendo al Señor como profetizas. Precioso hubiera sido ver a la esposa, pero no está, no sabemos nada de ella. Pero se ve una familia constituida a pesar de los vaivenes. Hermanos, no esperemos a que haya una persecución. En tiempo de bonanza, ¿por qué no hacer esta obra tan simple? Tomar un volante. Yo quisiera invitarles a que lo podamos hacer. Hay otro volante que está en inglés, más grande, y llevarnos una cantidad todos. Ya hay hermanos que ya lo tienen y otros que quizás no lo tienen. No nos vayamos, hermanos, sin que usemos esto. Y especialmente hagamos leer uno de los textos que aparece acá que exalta a Jesús. Que al ver los mandamientos, recuerde que hay un Señor que nos defiende en el cielo, sobre todo los que somos violadores. Podemos decir así. Él te ama, Él te va a perdonar. Esta es la ley, la norma de Dios. La norma es tremenda, porque hay un libertador en el cielo que intercede por nosotros. Y Él perdona a todos, te puede perdonar a ti. Podemos decir esas palabras. Yo quiero que lo conozcas. La ley de Dios está bien en alto, pero hay alguien que defiende a aquellos que violan la ley. Para que no te desanimes, no te deprimas. Levanta el ánimo. Podemos decir esas palabras, hermanos. Eso es dar testimonio. Cuando Jesús recogió a sus primeros amigos, cada uno su experiencia es que llevaba a Jesús y en el encuentro con Él, allí tenía su propia experiencia. Jesús quiere encontrarse con muchos seguidores que lo amen, que lo sigan, que le obedezcan y que exalten estas normas que estamos mirando acá. ¿Lo querremos hacer? Yo les invito, hermanos. También a los amigos que están en la distancia escuchándonos. El Señor quiere levantar un pueblo, un reino que exalte los 10 mandamientos. Ese es el gran mensaje, la segunda parte del tercer mensaje angélico. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. Sí, hermanos, ese es el mensaje que tiene que circundar todo el planeta. Y ustedes y yo estamos siendo llamados a hacerlo. Vía satélite por un lado, pero vía volantes y testimonio por el otro. Decirlo, hacerlo. Quisiera, hermanos, invitarles a que tengamos momentos de oración. ¿Sí? Voy a invitarles a que vengamos aquí adelante, pasemos acá. Ya el sol se puso aquí en nuestro lado y hacer una oración de reconsagración que nos dé fuerza para la semana
para que obedezcamos su mandato, que seamos fieles donde nos movamos, que demos testimonio, y un testimonio firme, decidido, ¿sí? Les invito, hermanos, vengamos aquí adelante, vamos a cantar juntos con la ayuda de Claudia un himno final. Nos vamos a guiar ahí mirando la pantalla, está el himno allí, y luego tenemos una oración de rodillas, pero pasemos aquí adelante, vamos a cantar. Ya te ocupo acá. Himno número 472, hermanos. Día Santo del Señor, puestos de pie, por favor. Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, de santa adoración, con Jesús en comunión, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el día del Señor que nos has regalado. Gracias por la salud y la vida que nos das a cada momento, en cada día. Gracias, Señor, porque nos has dado también el conocimiento de la palabra de Dios y una salvación tan grande, tan amplia, pero a la vez con su exigencia. ¿Y cuál es? Que es la de rendirnos a los pies de nuestro Salvador. También te damos gracias, Señor, por esta instrucción simple que nos da el Evangelio, de cómo los discípulos actuaron guiados por el Espíritu Santo. Andrés llevando a su hermano Simón hasta Jesús, Felipe llevando a su amigo Natanael ante el Maestro, el otro Felipe diácono, siendo guiado por el Espíritu Santo para llevar por todas partes la experiencia que había en su corazón. Oh querido Padre, gracias, porque nos queda claro, pero necesitamos poder de lo alto para hacer iguales cosas. Por lo cual rogamos tu bendición para todos los hermanos que estamos aquí, tanto arrodillados como los hermanos que están en la distancia. Que juntos sintamos que hay que hacer una obra grande, ya no a nivel local, en el pueblo, en la ciudad donde uno vive, sino a nivel mundial. Que todo el mundo sepa que hay un Señor Jesús en el cielo intercediendo por el pecador. Que hay sanidad, salvación, esperanza para aquellos que han violado la ley. Que hay un estándar, una norma tan alta como el mismo cielo, la ley de Dios.
y a la vez un enemigo tan feroz que acecha a través de sus poderes terrenales para llevar al mundo a una apostasía universal, la cual se gesta mediante el ecumenismo y los poderes superiores, terrenales, que están fomentando la observancia mundial del día domingo. Oh Dios, danos tu bendición, tanto aquí en la iglesia de Alhambra, a los hermanos que estamos conectados, como también a otros ministerios y hermanos en diferentes partes del mundo, que levantan en alto los 10 mandamientos y a Cristo como nuestro abogado y sacerdote en el santuario del cielo. Oh querido Padre, envía obreros a tu mies, como dijeras en el Evangelio de Lucas. Extiende más la predicación, el servicio, la testificación, que mucha gente sepa que el Señor Jesús ya está para venir y busca un pueblo que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Gracias por el privilegio del satélite. Pedimos tu bendición para él y todos los hermanos que están conectados, sirviendo por medio de este servicio, satélite, radio y televisión. Oh Dios, nos ponemos en tus manos de amor y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos dejar un saludo a todos los hermanos. Gracias por acompañarnos. Y un saludo especial de parte de nuestro organizador también, hermano Álvarez. Muy bien, hermanos, gracias a Dios. Qué lindo sábado hemos pasado juntos. Ha sido un sábado de victoria. Y bueno, y seguimos celebrando. Recuerden que mañana, Dios mediante, estaremos en punto de las 3 de la tarde con una serie de actividades que nos va a permitir la celebración del prelanzamiento de nuestro canal satelital. Así que todos están cordialmente invitados. Así que mis hermanos desde Alhambra, un abrazo a cada uno de ustedes. Que las bendiciones ricas de nuestro Dios les acompañe. Que el Señor les guarde a cada uno de ustedes. Y recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Benditos aquellos que siempre andan buscando la reconciliación y la paz. Que el Señor les guarde. Muy bien, recuerden que tenemos reunión